Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy nuevamente a un programa aquí en el canal Coricancha. Hoy tenemos un tema que vamos a conversar y vamos a aprender sobre la razón de ser. Todo tiene un propósito aquí en el planeta Tierra, todo tiene un objetivo, todo está aquí no por casualidad, sino por una causa. Entonces vamos a preguntarnos si nosotros sabemos cuál es nuestra razón de vivir, o será que simplemente estamos aquí en el planeta Tierra, respirando, caminando, andando y no sabemos cuál es ese propósito por el cual el hombre está aquí en el planeta Tierra. Hoy vamos a empezar a conocer esa razón de ser del hombre, pero también esa razón de ser de la naturaleza y cuál es el propósito de cada uno de los animales, de los árboles, de las plantas, de todo lo que existe aquí en el planeta Tierra, tiene una razón de ser. Por el hombre y para el hombre se ha creado todo. Entonces mire esa importancia del hombre como tal. ¿Será que nosotros hemos tenido o hemos asumido esa importancia que nosotros como seres humanos tenemos aquí en el planeta Tierra? Mire que todo lo que está creado fue para el hombre. Cuando el hombre desaparezca, desaparecen los universos. Entonces ahí tenemos que empezar a comprender esa razón de ser de cada uno de nosotros, que es generar y continuar la vida en los planetas. ¿Por qué? Porque si el hombre empieza a reconocerse a sí mismo, empieza a hacer ese proceso de caminar durante esos 7 días de creación, pero ya con una conciencia, ya siendo consciente de que todo lo que está a su alrededor ha sido para él y que debe ser consciente, que debe cuidarlo, que debe amarlo, que debe respetarlo, que debe respetar a toda la creación y por ende se debe respetar a él mismo como hombre. Aquí empezamos a observar que el hombre está constituido por sistemas. ¿Sabes cómo funciona el cuerpo humano? Gran pregunta. ¿Nosotros sabemos cómo funcionamos nosotros? ¿Conoces la razón de ser de cada uno de nuestros órganos? Entonces, como podemos observar en la imagen, nos dice que el hombre está constituido por sistemas. Conocemos el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, pero ¿realmente sabemos cómo funciona cada uno de ellos? ¿No será que esos sistemas son leyes? ¿No será que esos sistemas están dentro de nosotros con un propósito, con un objetivo? Porque sin uno, el otro no puede hacer su función. Mire que nuestro cuerpo es un sistema y está constituido por partes individuales, pero que la suma es más importante. Entonces aquí es un ejemplo tangible en nuestro propio cuerpo de que empecemos a comprender cómo el hombre está constituido por sistemas y asimismo el planeta y asimismo las galaxias. Mire que empezamos desde lo más pequeño hasta lo más grande y todo va trabajando en unión. Asimismo tiene que estar el hombre y una de esas razones de ser del hombre es trabajar en unión. Para empezar a comprender cómo está constituido el cuerpo del hombre, para empezar a comprender los sistemas, la naturaleza, el planeta, tenemos que entender que es un sistema complejo, porque el hombre es, digamos, la máquina más perfecta del universo, de la creación, pero es muy complejo. Solo hablé de 3 sistemas, pero ¿cuántos sistemas tiene el hombre? ¿Cómo está funcionando cada uno de nuestros órganos? ¿Será que los conocemos? ¿Será que conocemos todo aquello que nos rodea? ¿Será que realmente conocemos la naturaleza? Entonces miremos según un estudio del doctor Raúl Ortiz Pulido, nos dice esta definición. Un sistema es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí para alcanzar un objetivo concreto en donde la actividad de cada elemento repercute en el resto. Entonces aquí nos dice que si un órgano empieza a fallar, el sistema, el conjunto empieza a deteriorarse. ¿No será que la humanidad es un ejemplo para que empecemos a trabajar en unión, en equilibrio, en amor? Porque si uno de nosotros empieza a estar en el lado enfermo, en el lado contrario, o si un órgano de nosotros se enferma, nuestro sistema empieza a deteriorarse. Su todo es superior a la suma de sus partes. Cada uno de nosotros es importante. Cada uno de nosotros, cada uno de nuestros órganos es vital para la vida. Pero cuando sumamos la parte de cada uno de nosotros, hacemos un conjunto. Ese es un llamado a que debemos de trabajar en unión, en equipo, en equilibrio,
para poder obtener los resultados. Los sistemas complejos se conforman de componentes individuales que interactúan entre sí y las interacciones pueden modificar el estado interno del sistema. Aquí vamos a hablar sobre una fábula, podemos decir, un escrito, un texto, donde vamos a encontrar la importancia y la razón de ser de cada uno de lo que existe aquí en la Tierra, de cada una de esas leyes, como se puede ver en la imagen, de los peces, de los ríos, de los animales, de nuestro propio cuerpo, de cada una de esas leyes es importante y que debemos de trabajar en conjunto y que no podemos desmeritar lo más pequeño. Si lo vemos en el ejemplo del cuerpo humano, siempre decimos el corazón, el motor de vida. Sí, es la razón, pero ¿no será que la uña, el cabello, la piel, no será que cada ley que nuestro cuerpo contiene es vital? Observemos en esta fábula el mensaje. Desde el poderoso tigre hasta la humilde abeja obrera, la gran variedad de biodiversidad en la Tierra contribuye a nuestras vidas y a nuestro bienestar en muchas más formas de las que pensamos. Quizás se conozca ampliamente los beneficios de las plantas y los bosques, pero algunos importantes aportes que realizan los animales pasan de algo desapercibidos, desde ofrecer una gran cantidad de medicamentos naturales hasta protegernos de las crisis climáticas y mejorar la salud de los suelos. Necesitamos de la fauna silvestre para nuestra supervivencia, bienestar y prosperidad. Aquí podemos observar que desde el tigre, un animal feroz, imponente, veloz, es importante para la tierra, para la humanidad, para el ecosistema, para los bosques, para todo, pero que también una abeja que es pequeña, digamos insignificante, pequeña en tamaño, pero con un poderío interno, porque a pesar de su pequeñez en tamaño, ella hace un trabajo fundamental y ella tiene una razón de ser aquí en este planeta Tierra. Aquí en este planeta Tierra la abeja es fundamental. Vamos a empezar a conocer algo sobre la abeja y sobre esa gran razón de ser de la abeja aquí en el planeta Tierra, porque si la abeja no existiera, no existiría parte del alimento. Sin embargo, la forma en que vivimos y trabajamos, desde los alimentos que consumimos hasta la forma en que construimos nuestra infraestructura, está causando una fuerte disminución de la biodiversidad. Solo en los últimos 40 años hemos visto en promedio una disminución del 60% en las poblaciones de diversas especies. Como podemos observar aquí en la imagen, nosotros como seres humanos no sabemos vivir, no sabemos trabajar, no sabemos ni siquiera construir nuestra infraestructura. ¿Por qué? Porque el planeta y para el hombre fue creado el planeta y los universos. Pero en la imagen se observa que el hombre lo que ha hecho es destruir, acabar con la vida de los animales, con la vida de los árboles, de los ríos. La pregunta es, ¿cómo estamos trabajando nosotros internamente? ¿Será que yo estoy haciendo un trabajo para edificarme o estoy haciendo un trabajo para seguir degradando mi cuerpo? Hagamos ese alto en el camino y tomemos esa reflexión. ¿Cómo hago yo para que todo lo que esté en nuestro alrededor, que es de la creación, que es vida, siga continuando en la vida? Entonces ahí yo tengo que hacerme esa pregunta. ¿Cómo me estoy trabajando yo? ¿Cómo estoy obrando yo dentro de mi organismo, dentro de mi cuerpo? ¿Cómo estoy yo creando la vida? ¿O será que en lo contrario estoy destruyendo la vida? El tema de hoy es la razón de ser. Entonces miremos que todo, absolutamente todo en la creación tiene una razón de ser. Nada está aquí por casualidad. Todo tiene una causa y un efecto. Entonces miremos, observemos la imagen, esa abejita. Antes hablábamos de la fábula del tigre como animal feroz, imponente, grande. Ahorita vamos a hablar la razón de ser de la abeja, que es pequeña, pero tiene un portento por dentro, que es pequeña, pero que ella en su ser tiene y reconoce y sabe cuál es su propósito, sabe por qué está aquí en el planeta Tierra. Ella no se pone a hacer el trabajo que no le corresponde. Miremos cuál es la razón de ser de esa abeja. Las abejas forman parte de la biodiversidad de la que todos dependemos. Proporcionan alimentos de alta calidad,
como la miel, la jalea real, el polen y otros productos como la cera de abeja, propóleo y el veneno de abejas. Y los polinizadores contribuyen a la seguridad alimentaria. Según los expertos en las abejas de la Organización de las Naciones Unidas por la Agricultura y la Alimentación, 1/3 de la producción mundial de alimentos dependen de las abejas. Cuando los animales e insectos recogen el polen de las flores y lo esparcen, permiten que las plantas, incluidos muchos cultivos alimentarios, se reproduzcan. Polinizan las aves, los roedores, los monos e incluso las personas, pero los polinizadores más comunes son los insectos y entre ellos las abejas. Observamos en esta frase, en esta lectura, la importancia de esa abeja, de ese animal tan pequeño en tamaño, pero importante esa razón de existir en el planeta Tierra. Dice que son los polinizadores, que son los que ayudan a que las plantas se fecunden, ayudan a que las plantas estén vivas, porque la abeja depende o trabaja en equipo con la flor, con la planta, y la planta necesita de que la abeja llegue y haga su proceso para seguir creando y recreando la vida. La pregunta es, ¿será que nosotros no tenemos que hacer un trabajo como la abeja? Esparcir la vida, esparcir las semillas. ¿No será que nosotros, dentro de la razón de ser del hombre, no es entregar un mensaje, pero entregar un mensaje de verdad, un mensaje de conciencia, un mensaje que vaya enfocado y en pro de la vida, no mensajes destructivos? La abeja nunca hace algo para destrucción. La abeja hace su trabajo dentro de su razón de ser porque ella lo siente, lo reconoce como animal, como insecto y sabe qué es lo que tiene que hacer, seguir recreando la vida. La razón de ser del hombre no será similar también al de la abeja, esparcir la vida, multiplicar la vida, darle continuidad a la vida. La labor de las abejas en el ecosistema. Seguimos profundizando sobre ese animal, insecto tan pequeño en tamaño, pero recuerden que es muy poderoso y que la razón de ser de ellos, siendo tan pequeños, es fundamental en el planeta Tierra. Y vuelvo y les pregunto, ¿te has preguntado cuál es tu razón de ser? ¿Cuál es tu razón de estar vivo aquí en el planeta Tierra? ¿O será que nunca nos hemos hecho esa gran pregunta? Simplemente hacemos lo cotidiano, de la casa al trabajo, de salir, compartir, sí, está bien, pero miremos más allá. Adentrémonos y encontremos la respuesta a cuál es mi razón de estar vivo aquí en el planeta Tierra. Seguimos con la razón de ser de las abejas. Las abejas son pequeñas en tamaño, pero cumplen una enorme labor ecosistémica, puesto que su importancia radica en que gracias a que se alimentan y transportan el polen de una flor a otra, miles de plantas pueden reproducirse, sobrevivir y producir los alimentos que los seres humanos consumimos. Las abejas se consideran como insectos polinizadores por excelencia. El 85% de los cultivos en todo el mundo que producen frutas o semillas dependen de la labor de las abejas. Las diversas especies polinizadoras como las aves, las abejas y murciélagos tienen una influencia del 35% en la producción agrícola a nivel mundial. Es decir, que necesitamos del proceso de polinización que realizan las abejas en los cultivos para adquirir los alimentos que consumimos a diario y que nos ayudan a tener una buena calidad de vida. Además, inciden en la preservación de la biodiversidad biológica y de las especies. ¿Y no es maravilloso empezar a comprender esa importancia de las abejas? Y yo creo que están en vía de extinción, porque no hemos comprendido esa razón de ser, no la hemos cuidado, simplemente las vemos por ahí cuando se arriman a los cholados, por ahí, pero no sabemos la razón de ser de ellas. Yo creo que hoy empezamos a comprender esa importancia de ese insecto tan pequeño, pero como lo dice acá, pero que cumple una labor enorme en el ecosistema, porque gracias a ella las flores se pueden polinizar, gracias a ellas podemos obtener alimento, gracias a ellas, mejor dicho, deberíamos de aprender y aplicar lo que hacen las abejas. Como lo decía anteriormente, multiplicar el conocimiento.
ser esas personas que estamos entregando, entregando y entregando. Bueno, pasamos de la abeja a ver la semilla. Igualmente, una semilla pequeña. Yo creo que deben de haber, hay diferentes tamaños de semilla. Desde la más pequeña hasta la más grande, son pequeñas en comparación a la creación en el externo. Porque si vamos a ver una semilla, seguimos y seguimos, y así como el hombre se ve aquí en el planeta Tierra, pequeño, luego las galaxias, los superuniversos y así sucesivamente los sistemas. Pero miremos la importancia de la semilla. La semilla, ella contiene y ella sabe cuál es su razón de ser. Ella no deja de ser semilla. Una semilla tiene el conocimiento de toda la creación, sabe lo que ha sido y sabe para dónde va. Esa semilla deja ese proceso de ser semilla, se convierte en árbol. Ese árbol también tiene una razón de ser y todos nosotros ignoramos todo lo que pasa a nuestro alrededor porque estamos mirando siempre el externo, pero tenemos que mirar el interno para poder comprenderlo de afuera. Entonces pasamos de la semilla con esa razón de ser a ser árbol. ¿Ese árbol está ahí por casualidad? No. Ese árbol tiene una razón de ser, tiene un propósito: dar sombra, dar alimento, dar casa a los pajaritos. Internamente, cuando ya sus raíces se comunican, generan micelios, que hay una conexión entre la tierra, comparten las casas. Esas raíces son las casas de muchos bichitos, digámoslo así, de muchos animales. Si no existiera ese árbol, ¿existiría la descomposición de las hojas de la tierra? No. Cada ley, cada ser vivo que hay en el planeta Tierra tiene una razón de ser. Al único que se le ha olvidado cuál es esa razón de ser es a nosotros, al ser humano. Y hoy vamos a empezar a indagar sobre esa razón de ser de cada uno de nosotros. Pero continuemos con la razón de ser del árbol. Después de ser árbol, él da un fruto. ¿Ese fruto no será que nos alimentamos nosotros los humanos? ¿No será que los pajaritos? ¿No será que la naturaleza en sí tiene esa razón de ser? Y ese árbol ofrece sombra, como lo decíamos, ofrece madera para que nosotros los seres humanos construyamos nuestras casas. Pero ¿será que nos hemos hecho esa pregunta o simplemente vemos por ahí el pedazo de madera o vemos el árbol y ni siquiera damos gracias de que porque ellos están ahí tenemos parte del oxígeno, porque el oxígeno se da también en el mar? Pero mire esa razón de ser tan maravillosa. Cuando no hay un árbol, o mejor dicho, en los desiertos, ¿será que tenemos un techo, una sombra? ¿Será que los pájaros tienen dónde hacer su casa? No. Entonces miremos la importancia. Y ese fruto, como lo habíamos dicho, nos da alimento. Entonces, nosotros como seres humanos somos una semilla y fuimos aquí en el planeta Tierra plantados como una semilla universal, como una semilla de creación, sino que por tanta desviación, por tanta manipulación que ya se ha entregado información aquí en el canal, el hombre ha estado ciego, el hombre ha perdido esa identidad. Pero hoy es tiempo de que nosotros empecemos a reconocer que somos una semilla, sí. Y hay muchas canciones, una de Mercedes Sosa que dice, somos semilla, pero también seremos árbol, seremos fruto, y cada uno de nosotros tiene que empezar a reconocer por qué está aquí, por qué está vivo y cuál es su razón de ser, de estar aquí en el planeta Tierra. Y nosotros como seres humanos tenemos, digamos, dos razones. Una, para cumplimiento en este cuerpo físico, como la semilla, pero otra como cumplimiento ya cuando somos árbol y cuando tenemos que dar un fruto. Pasamos de la abeja, la semilla, miremos un pajarito pequeño en tamaño, pero inmenso en corazón, el colibrí. Ya se ha dado información también aquí en el canal sobre el colibrí, pero ahorita vamos a enfocarnos sobre la razón de ser del colibrí en esta lámina. Los colibríes ofrecen servicios ecológicos, siendo uno de los más importantes la polinización, proceso que se da porque ellos necesitan néctar para sobrevivir y al obtenerlo visitan las plantas que a su vez necesitan quien las polinice. Aquí este ejemplo en el colibrí nos hace el llamado ¿a qué? A trabajar en colectivo, en unión.
El colibrí tiene una razón de ser, sí, pero esa planta también tiene una razón de ser y se unen. Al principio hablábamos sobre los sistemas complejos, entonces imagínense que el uno depende del otro. Si uno empieza a fallar, el otro también. Entonces, a trabajar todos en conjunto. El especialista en interacciones interespecíficas mutualistas agregó que los colibríes polinizan cerca de 15% de las especies de plantas que hay en muchos ecosistemas, por lo que le interesa entender cómo estas aves ayudan al mantenimiento de la vegetación. Gracias al efecto positivo de su actividad de consumo de néctares, el doctor en ciencia Raúl Ortiz Pulido, investigador del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dedica gran parte de su tiempo al estudio de colibríes. Imagínense que ese doctor Raúl está dedicando gran parte de su tiempo al estudio de colibríes. ¿Será porque sí? ¿O será porque él dentro de su estudio, su especialidad, comprende la razón de ser de ese pajarito tan pequeño en tamaño, pero tan poderoso y tan grande en corazón? Así tenemos que ser nosotros, aunque seamos pequeños en comparación a la dimensión del planeta Tierra, de los universos, de las galaxias, porque si nos comparamos con el mar, somos una gota de arena o menos, pero en corazón tenemos que ser más poderosos. En corazón y en semilla tenemos que implosionar y sacar de adentro todo ese poderío que cada uno de nosotros contiene. Y seguimos, las hormigas. A veces nos fastidian, digamos, por ahí que las vemos y todo eso. Pero las hormigas son un ejemplo esencial del trabajo en unidad. Una hormiga no hace nada, pero miles de hormigas juntas hacen un nido, hacen un camino, hacen una trayectoria, hacen colonias. Entonces, seamos como hormigas, empecemos a descubrir esa razón de ser de cada uno de nosotros y empecemos a trabajar en unidad como lo hacen las hormigas. El cóndor andino ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema como una especie clave de carroñero. Al alimentarse de animales muertos, ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y a reciclar nutrientes. Además, su presencia contribuye a controlar la población de otras especies carroñeras, manteniendo un equilibrio en el ecosistema. Este animal, este cóndor andino, un ave tan majestuosa, con un poder intrínseco en él de volar lo más alto que se puede aquí en el planeta Tierra como ave, nos deja una enseñanza muy importante. Debemos de manejar el equilibrio. No podemos irnos a los extremos. Tenemos que ser equilibrados. Esa es una ley que el hombre contiene y nos han sacado de ella, sí, pero el llamado es a que volvamos, a que comprendamos esa razón de ser del cóndor, esa ley que nos entrega que es un equilibrio. Él hace ese proceso de consumir animales muertos para evitar la propagación de virus, de bacterias. Entonces nosotros eliminemos ese hombre viejo para poder lograr ese equilibrio y para poder evitar de que se propague infecciones, enfermedades, virus en nuestro cuerpo, pero también en el planeta Tierra. El cóndor andino juega un papel vital en la limpieza del ecosistema, evitando que animales muertos se conviertan en focos de infección. Como carroñero, consume cadáveres y restos orgánicos, previniendo la proliferación de bacterias que podrían causar enfermedades. Esta acción contribuye a mantener la salud del ecosistema y a proteger a las especies de la exposición a enfermedades. Además de la eliminación de animales muertos, el cóndor andino también ayuda a reciclar nutrientes. Al alimentarse de cadáveres, los nutrientes presentes en los animales muertos son devueltos al suelo y a la atmósfera, beneficiando el crecimiento de plantas y a la salud del ecosistema en general. Esta función de reciclaje es esencial para la salud y la sostenibilidad del ecosistema. Esa razón de ser del cóndor es importante, como lo veíamos ahora rato. Hace un proceso de equilibrio, pero también hace un proceso de consume cadáveres,
pero ese reciclaje y todo eso ayuda a que la salud y la sostenibilidad del ecosistema esté en buen estado, digámoslo de esa forma. Entonces, mire que nosotros tenemos que comprender la razón de ser de todo lo que nos rodea. Todo lo que fue creado tiene una razón de ser, un por qué está aquí en el planeta Tierra. ¿No nos habremos preguntado cuál es la razón del ser del agua? ¿Qué sería del planeta Tierra sin el agua? ¿Por qué está el agua aquí en el planeta Tierra? Los mares, las mariposas, todo aquello que fue creado en pro de la vida, el Padre Eterno lo colocó aquí para que el hombre se abasteciera, para que el hombre trabajara en comunidad, en unión con los 4 elementos, porque esos 4 elementos están en el externo, que es lo que genera que haya vida en este planeta Tierra, pero esos 4 elementos están por dentro de nosotros también. El sol. Igualmente se ha hablado o hay una conferencia aquí en el canal para que entren y la vuelvan a ver de nuevo. La importancia del sol. Pero más que la importancia del sol es la razón de ser del sol. ¿Será que el planeta Tierra tiene vida sin el sol? Gran pregunta. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el sol y el planeta Tierra trabajan en unidad. El planeta Tierra alberga la vida, pero el sol tiene que penetrarla con esos rayos de sol. Como hemos venido hablando, todo es un conjunto, todo es un ecosistema, todo debemos de trabajar en unión. El sol tiene una razón de ser, que es penetrar con esos rayos a la tierra, para que se haga un proceso hermoso en las plantas de la fotosíntesis. La planta, si no recibe la información o esos vectores de energía del sol, pues se muere, no hay vida en ella. Asimismo con el ser humano. Entonces, si el sol tiene esa razón de ser y fueron creados los universos por el hombre y para el hombre, ¿cuál será la razón de ser del hombre? ¿Nos hemos preguntado eso? ¿Cuál será esa razón de ser de cada uno de ustedes que está ahí hoy escuchando este programa? O todos los viernes, o cada instante, preguntémonos, ¿por qué estoy yo vivo? ¿Por qué nací? Y vamos a ver un videito más adelante que no somos el resultado de un error, que si estamos aquí vivos es por algo grande, es porque el Padre Eterno ya nos había concebido y ya sabía que íbamos a estar aquí, respirando, caminando, y también tenemos que reconocer esa verdad que hay dentro de nosotros para poder seguir dando vida. El árbol, la vegetación, la flor, el agua, el río, el mar, la fauna, la flora, todo, absolutamente todo tiene una razón de ser. Y tú, hombre, mujer, niño, niña, ¿sabes cuál es tu razón de existir? Como pudimos observar en la imagen, todo, absolutamente todo tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser individual, pero también tiene una razón de ser de equipo, colectivo. Ese árbol, esa montaña, esa agua, todo conforma un bosque. Y así como hombres tenemos una razón de ser. Pero también tenemos que empezar a comprender cuál es mi razón de ser, cuál es mi propósito individual y cuál es el propósito colectivo, digámoslo de esa forma. Porque nosotros como hombres, si el cuerpo humano nos da el ejemplo más tangible, una mano, un pie, el corazón, el cerebro, son individuales, pero la unión de todos conforman este cuerpo. Así como la unión de todo, la flor, el río, el mar, conforman el bosque. Nosotros como seres humanos estamos llamados a conformar ¿qué? Gran pregunta, vamos a irle dando respuesta. Todo lo que existe tiene una razón de ser. Es como repetitivo y repetitivo, pero la idea es que se quede en ese ser de nosotros que está ahí dentro del corazón, como esa llama que está ahí, que no se apague y que nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué estoy vivo? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Son preguntas que nunca nos han dado respuesta, pero si nos adentramos y empezamos a indagar, a reconocer, a buscar por qué estoy aquí en el planeta Tierra, solo con hacerme esa pregunta, ese ser que está dentro de cada uno de nosotros empieza a hablar. A continuación, vamos a escuchar y a observar este video. Es un video que es como una reflexión para cada uno de nosotros como hombres
físicos en este planeta Tierra. Ya comprendimos algunos animales, la fuerza que tiene la semilla, la fuerza que tiene el sol, el cóndor, la abeja que es pequeña, pero ¿cuál es la fuerza y cuál es la razón de ser de este hombre como Angélica, de este cuerpo físico aquí en el planeta Tierra? Miremos y observemos, escuchemos y observemos muy bien este video. Una tarde luminosa, un padre llegó de visita a la casa de su hija. Al entrar, lo primero que notó fue el ritmo acelerado en el ambiente. Su hija iba de un lado a otro con un plumero en la mano, barriendo, sacudiendo, limpiando sin parar, como si preparara la casa para una gran celebración. Con una sonrisa tranquila, el padre propuso: ¿Qué te parece si salimos a caminar un rato? El día está precioso y podríamos aprovecharlo. La hija, agobiada por el ajetreo, respondió casi sin mirarlo: Ay, padre, no puedo. Tengo que dejar toda la casa impecable. No quiero que la veas desordenada. El padre la observó en silencio unos segundos. Luego se acercó y con voz serena le dijo: No permitas que tus sartenes brillen más que tú. La limpieza es buena, pero vivir es mejor. La hija, sorprendida, bajó el plumero y lo miró con atención. Entonces el padre, sentándose en el sillón, comenzó a contarle. Cuando yo era joven, pensaba que tener la casa perfecta era lo más importante. Pasaba mis días limpiando y ordenando, esperando que alguien viniera a visitarme y viera todo impecable. La hija, curiosa, preguntó: ¿Y qué ocurrió? El padre sonrió con cierta nostalgia. Lo que pasó fue que nadie venía. Cada quien estaba ocupado viviendo su propia vida, trabajando, criando hijos, disfrutando, y yo, encerrado entre trabajo y cosas, me perdía momentos que no volverían. La hija suspiró, entendiendo poco a poco la lección escondida en aquellas palabras. ¿Y si algún día alguien llega de sorpresa? Preguntó con cierta preocupación. El padre soltó una risa suave y dijo: Pues que vea la casa como esté. Quien viene por ti no viene a inspeccionar tu limpieza. Viene a compartir momentos, a buscar tu risa, a sentir tu cariño. Entonces, con una mirada amorosa, el padre añadió: La vida es sencilla, hija mía. Desempolva si hace falta, pero no pongas todo tu corazón en los trapos. Guarda tiempo para pintar, para leer un buen libro, para bailar aunque no haya música, para caminar bajo la lluvia, para abrazar a quienes amas. Desempolva si es necesario, pero también juega con tus hijos, canta en la cocina, ríe hasta que te duela la panza, respira hondo y siente el sol en tu rostro. El polvo siempre regresará. La hija, con lágrimas temblando en los ojos, dejó el plumero sobre la mesa, se acercó a su padre, lo abrazó fuerte y entendió que había algo más importante que un piso reluciente, una vida bien vivida. El padre concluyó con voz dulce y firme: Algún día, querida, también nosotros partiremos, y entonces nadie recordará cuántas veces limpiaste la casa, pero sí recordarán cómo amaste, cómo hiciste reír, cómo viviste. Ese día, padre e hija dejaron las preocupaciones de lado y salieron a caminar juntos, respirando la vida que hasta entonces había estado esperándolos afuera. Bueno, como observamos y escuchamos atentamente el video, es muy diciente, ¿no? Ahí nos dice que nosotros como seres humanos no vinimos a este planeta Tierra solamente a hacer esas 4 cosas: nacer, crecer, reproducir y morir. El ser del hombre en el planeta Tierra no es trabajar, estar en su ajetreo, en sus afanes, estar limpiando a día, estar en todo aquello que nos roba el tiempo. Ese tiempo valioso que es ese tiempo del corazón, ese tiempo en el cual nosotros tenemos que aprender a reír, a llorar, a andar descalzos, a dar amor, a dar la palabra de aliento al amigo. Esa es la razón de ser del hombre: ayudar y servir a cada uno de nuestros hermanos. Para eso está el hombre aquí, para servir, para poder hacer ese trabajo en el interno y poder multiplicarlo. Entonces, la reflexión es de que no perdamos el tiempo, de que nosotros empecemos realmente a vivir, como lo decía en el video, a vivir una vida bien vivida.
Ahorita vamos a ver un video chiquitico donde nos reafirma por qué el hombre está aquí en el planeta Tierra. O mejor dicho, ahí no nos reafirma el por qué. Ahí nos hace que nosotros tomemos esa reflexión y lleguemos a esa pregunta. Porque nosotros sí tenemos un propósito, inclusive desde antes de la fecundación. Pero aquí en el video nos va a testificar y nos va a reafirmar que son estudios que empiezan a hacerle llamado a cada uno de nosotros, que desde la fecundación tenemos un propósito y que no fuimos, ni somos, ni seremos el resultado de un error. Miremos el video. Este es el momento documentado de la concepción. El esperma entra en el huevo y hay un destello de luz que sale de ahí. Los científicos están mirando esto y están diciendo, bueno, puede que sea una expulsión de zinc, una explosión de zinc que se desprende del huevo y crea este destello de luz. Pero por donde quieran verlo, no pueden explicar que la luz sucede cuando la vida sucede. ¿No es eso asombroso? La luz empieza en donde la vida comienza. Jesús es la luz y vino a la tierra a darnos vida. Recuerda que Dios te hizo a su imagen y semejanza. Tú no eres una casualidad o un error. Compártele este video a alguien que necesita saber que está en la tierra con un propósito. Un video cortico y sencillo, pero con mucha información. Entonces empecemos a compartir este tipo de videos, empecemos a entregar esos tips, eso que sale del corazón de cada uno de nosotros, para que la gente, para que el ser humano empiece a sentir que tiene una razón de ser, que tiene una razón y que está aquí vivo y que no tiene por qué el mismo hombre atentar en contra de su propia vida ni en contra de la vida de la creación. Entonces, suena reiterativo. Hagámonos esa pregunta. ¿Conocemos nuestra razón de ser? Aquí ya empezamos a adentrarnos en la razón de ser del hombre. ¿Cuál es esa razón de ser de cada uno de nosotros? Si la creación, los animales, el agua, el mar, la semilla, todo lo que hemos visto, empezamos a comprender esa razón de ser, ese por qué y para qué están aquí en el planeta Tierra, o mejor dicho, ¿cuál es la razón de ser del planeta Tierra? Solo este planeta Tierra, albergar la vida de cada uno de nosotros. Y fue diseñado, fue creado tan minuciosamente, tan excepcional, con todo lo que el hombre requiere. Si este planeta es para nosotros, es nuestra casa, ¿cuál será el portento que tenemos cada uno de nosotros? Entonces la razón de ser del hombre es conformar el cuerpo del hombre crístico. Ya entendimos y empezamos a comprender cuál es la razón de este cuerpo físico, pero ¿cuál es la razón de ser del cuerpo espiritual de cada uno de nosotros? Que empecemos a hacer ese proceso de cambio, de transformación y empecemos a contener, a conformar ese cuerpo crístico, a ser esos hijos nuevos, a ser ese hombre nuevo, a ser ese hombre crístico. Y si nos vamos a la reflexión, o bueno, ¿qué es ser un hombre crístico? Pues vámonos al ejemplo más cercano, a Jesús. Jesús era un hombre crístico, en él no había mancha, en él no había pecado. A esa conformación es donde nosotros tenemos que llegar, a ese hombre crístico, que no tenga mancha, que no tenga pecado. Cuando vamos haciendo ese proceso de cambio, de transformación, de conformación de hombres nuevos, empezamos a reconocer esa razón de ser y empezamos a fundirnos con la luz. Fundirnos con la luz, ¿qué es? A regresar a nuestro hogar. ¿No será que cuando nosotros estamos, digamos, en otra ciudad, en otro barrio, en otro país, en otro continente, queremos regresar de donde somos? Y si nosotros somos seres universales, queremos regresar a eso, a ser universales, a ser hombres luz, que hemos sido como esa semilla, y nosotros somos esa semilla y contenemos esa información de ese hombre crístico. Simplemente tenemos que hacer ese proceso de dejar todo aquello que no permite que ese hombre crístico empiece a dar sus frutos. Para eso tenemos que comprender la creación. Y el día de hoy, cuando hablamos de la razón de ser, es para que empecemos a comprender, pero no solamente la creación del externo, como lo hemos visto, sino a comprender esta creación como hombre, este portento que tengo yo como Angélica y cada uno de ustedes que nos están viendo y que difundan este mensaje,
es cómo yo como creación, cuál es mi razón de ser como creación. ¿No será que la razón de ser de la semilla es generar vida, dar alimento? La razón de ser de este hombre universal es hacer ese proceso de camino de 7 días de creación para llegar a fundirse con la luz. Y bueno, ya sabemos cuál es la razón de ser, es fundirnos con la luz, pero empecemos a reconocer por qué nosotros sí tenemos esa codificación genética y sí somos de la luz. ¿Por qué nosotros no somos de barro como nos lo han hecho creer en muchas ocasiones? Que nosotros sí somos de la luz es porque venimos de esas constelaciones, venimos de esas organizaciones solares que son 4 y esas constelaciones, organizaciones solares nos entregaron de su ADN, de su genética, parte para que se conformara este hombre físico, pero también para que hiciera ese proceso en el camino y pudiera fundirse con ese hombre universal. Los mismos 4 seres vivientes del Apocalipsis 4, que dicen que tienen ojos delante y detrás, pues son humanidades las que viven allí, humanidades avanzadas, desarrolladas, están en el reino que habló Jesús, porque viven con el Padre Eterno en su corazón y siempre hablan con Él. Esa es su naturaleza, conocen la ley, cuidan y preservan, exterminando todo lo que atente contra la luz, ley, verdad. Aquí nos entregan algo muy maravilloso. Nos dicen que son esas humanidades que viven allí, humanidades avanzadas, desarrolladas. Entonces hay una vida en otras humanidades. Ellas viven allá y esas humanidades nos entregaron parte de su genética para que este hombre se conformara. Y tenemos que regresar a ser como esas humanidades solares y mucho más allá para seguir en el proceso de fundirnos con la ley. Y nos dice que esas humanidades viven con el Padre Eterno en el corazón y siempre hablan de Él. ¿No será que una razón de ser de cada uno de nosotros es vivir con el Padre Eterno en el corazón? ¿No será que la labor de nosotros o la razón de ser de nosotros es vivir con el Padre Eterno en el corazón día a día y hablar de Él y propagar la verdad de Él? Porque a veces nos la pasamos propagando y diciendo información que no es en pro de la vida. Hagámonos ese llamado, sintamos al Padre Eterno porque Él siempre está ahí en el corazón de cada uno de nosotros y debemos de hablar y hablar de Él, porque eso es la naturaleza, esa es la naturaleza de este hombre universal, esa es la razón de ser de este hombre universal. Cuando empezamos a reconocer y a comprender la creación y a saber que tenemos linaje de esas 4 constelaciones, empezamos a conocer la ley. Y cuando conocemos la ley, la preservamos, la cuidamos y siempre estamos eliminando todo aquello que atente en pro de la vida, que atente contra la verdad. La genética física y espiritual terrestre vienen de aquí. Por nuestras venas corre el linaje de Leo, Tauro, Acuario y Escorpio, porque son las 4 razas matrices que sembraron al hombre de la tierra hace aproximadamente 4.500 millones de años. De Leo hemos heredado el corazón y en el corazón la capacidad de ser inmortales. Genéticamente somos inmortales. De Tauro, las Pléyades. De ellos heredamos la inteligencia del cuerpo y la mente para tener vida eterna. Acuario. Heredamos la forma que hemos tenido como hombres y es una forma universal. Heredamos la genética y la inteligencia creadora para que seamos creadores y somos creadores y lo seremos en una dimensión gigantesca en el futuro. Escorpio. Heredamos toda la inteligencia y la sabiduría para que podamos continuar como raza humana en proceso de ascenso espiritual. Toda la mecánica de estrategia e inteligencia que podemos desarrollar. En esta lámina nos devuelven la identidad. En esta lámina comprendemos la razón de ser de cada uno de nosotros, porque ya comprendemos que hemos heredado un corazón y que en ese corazón está la capacidad de ser inmortales. Ahí se nos derriba todo aquello que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. No, nosotros venimos de esas 4 razas matrices y tenemos un corazón que nos hace ser inmortales. Pero también tenemos un cuerpo y una mente eterna, que eso nos lo entregó Tauro. Acuario
nos entregó esta forma que cada uno de nosotros tenemos, esta forma, esta genética, esta física que cada uno de nosotros tiene para poder habitar en este planeta Tierra. Pero también nos dice que tenemos y seremos creadores en dimensiones gigantescas. Nosotros hemos sido, somos y lo seremos. Entonces, cuando empezamos a comprender esa razón del hombre, sabemos que hemos tenido un pasado, que estamos en un presente y que vamos a un futuro. Pero en ese futuro es una dimensión donde nosotros vamos a ser creadores. Y de Escorpio también nos entrega lo que es la inteligencia para poder avanzar en esos 7 días de creación. Esa inteligencia, esa estrategia para no estancarnos en el primer día de creación, en el segundo, sino que tenemos esa genética que nos permite subir esas escaleras, esos pasos de esos 7 días de creación para volver a fundirnos en la ley. Son 4 inteligencias, 4 herencias genéticas extraterrestres que tiene el hombre de la Tierra, y esto es lo que se le ha querido ocultar a cada uno de nosotros cuando se nos dice que venimos del polvo, del barro. Esta es la razón de ser del hombre, ser dioses. Entonces, ¿será que con lo que hemos podido comprender o lo que se le ha entregado, lo pequeño de hoy y todas las charlas o conferencias que se les ha entregado en el canal, ¿será que seguimos pensando que venimos del barro? ¿Será que seguimos pensando que somos del polvo? Yo pienso que los que han estado aquí conectados es porque ese ser ha empezado a hablarles, porque ya han empezado a comprender que la razón de ser de cada uno de ustedes no ha sido venir del barro, no ha sido venir aquí solamente a comer, a nacer, a reproducir y a morirse, sino que empiezan a escuchar ese corazón y a sentir que están aquí como esa semilla que fueron sembrados en el tiempo A, pero que vamos a dar un fruto y que vamos a llegar a una dimensión diferente. Empezar a comprender que esa razón de cada uno de nosotros es ser como dioses, y ser como dioses es algo maravilloso, porque fuimos esa semilla plantada aquí hace mucho tiempo, y en estos 7 días de creación vamos puliendo, vamos creciendo como árbol, vamos dando ese fruto y seguimos recorriendo esos pasos para llegar a ser como dioses. Observemos este video donde nos comprime toda la información del día de hoy. Nosotros fuimos sembrados luminosos, perfectos en este planeta. Y un plan de ascenso existe creado por el anciano de los días para que aquello que fue sembrado aquí nazca. Un universo. La respuesta está en el código de la lógica que dice así. En este planeta llamado Tierra, como resultado de múltiples experiencias evolucionarias, está naciendo un nuevo hombre que poblará este lugar del vastísimo universo con los componentes necesarios para su desarrollo hacia la gran conciencia creadora. Ya son palabras muy grandes. Lo que se sembró en la Tierra va a poblar esta región del universo. No va a estar siempre en la Tierra. Un hombre que se desprenderá de su planeta algún día, al no caber ya su cuerpo en él, por ser del tamaño de un sol que crece, y que necesita ser la luminaria para sus propias creaciones, el alma para sus propias criaturas, sus propios espíritus, porque es un Dios. El video es muy diciente, ¿no? Nosotros no nos vamos a quedar aquí en este planeta Tierra. En el video nos dice que nosotros vamos a poblar ese vastísimo universo, que vamos a hacer esas luminarias. Entonces fundámonos en la luz para poder dar vida, para poder alumbrar y esparcir este conocimiento en toda parte donde haya oscuridad. La humanidad está en la mitad de este asunto, sin tomar partido, porque no conoce muy bien ni la fuerza oscura ni la fuerza de la luz. Llegó el tiempo de conocerlas para poder ubicarse en el bando correspondiente y permanecer. Entonces aquí es un llamado a que nosotros nos ubiquemos, pero para podernos ubicar debemos de conocer las dos fuerzas, porque no podemos estar en la mitad. No es tiempo de ser tibios, es tiempo de ser fríos o calientes. Es un llamado a que ubiquémonos en el lado que nos corresponde para poder permanecer. Y nosotros como seres universales, cuando empezamos a reconocer esa razón de ser, de por qué estoy aquí en el planeta Tierra,
me ubico en el bando de la luz. Entonces, cuando ya estoy ubicada en la luz, empiezo a permanecer. La decisión es solo tuya. Aquí se le puede entregar mil y miles de herramientas, mil y mil de información, pero la decisión es de cada uno de nosotros. Somos espíritus individuales y aunque tenemos que trabajar en colectivo, la decisión la tomamos cada uno de nosotros. Aquí hay una fábula, como se puede observar en la imagen, de dos lobos. Yo creo que ya muchos la han escuchado. Entonces, ese lobo rojo es ese hombre de mal genio, de rabia, de orgullo, de prepotencia, de envidia, de celos, de todo aquello que se ha conformado el hombre viejo, de todo aquello que nos han entregado para hacernos ver como esa semilla pequeña. Pero eso no somos. Somos semillas, pero tenemos por dentro un lobo azul. Ese lobo que viene de la luz, llamémoslo así, ese lobo que empieza a despertar y a comprender el poder que tiene por dentro, que es dar vida, que es amarse, que es amar la creación, que es contener y comprender la razón del por qué está aquí. Y cuando nosotros empezamos a hacer ese proceso y a comprender esa diferencia entre esos dos lobos, como la fábula lo explica, ¿dónde quiero estar yo? O mejor dicho, ¿cuál de esos dos lobos que están dentro de mí prevalecen? ¿Cuál de esos dos lobos? Porque estamos en una guerra en el planeta Tierra y en una guerra espiritual. Pero ¿cuál de esos dos lobos prevalece? ¿No será que ese lobo que prevalece es el cual yo alimento? Entonces miremos qué alimento estoy consumiendo yo para mi cuerpo físico y qué alimento estoy consumiendo para mi espíritu. Porque si yo estoy consumiendo el alimento de mi origen, el alimento de la vida, el alimento de la luz, ese lobo va a ser el que prevalece. Y ese es el llamado, porque aquí siempre hacemos un llamado a la reflexión y a todo aquello que vaya en pro de la vida. No podemos hacer un llamado para que prevalezca ese lobo rojo. El llamado es para que, como ese lobo, como esa semilla, implosionemos y saquemos todo aquello que está codificado dentro de ese ser, dentro de ese hombre universal. Y Juan 13:34 nos entregó este mandamiento hermoso y que abarca todo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es un mandamiento hermoso, ¿por qué? Porque cuando yo me amo, podemos amar a los demás y nos amamos en colectivo. Ahí empezamos a comprender la razón de ser de cada ser que tiene vida. Como la abeja necesita de la flor, como el cóndor necesita del animal muerto, como nosotros necesitamos de ustedes, de todos los seres humanos. Tenemos que empezar a amarnos, no a dividirnos, sino a vivir y a amarnos realmente con ese amor, pero ese amor del corazón, ese amor que siempre está dispuesto como ley universal para que haya cohesión, para que haya equilibrio, para que haya amor en cada una de nuestras acciones. La entrega del día de hoy ha culminado. Espero les haya quedado alguna herramienta, espero que al menos se hayan ido con esa reflexión de que, ¿por qué estoy vivo? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Por qué estoy aquí en el planeta Tierra? Y que hayan comprendido de lo poco que se les ha entregado, que hay que investigar, y que hay que dejar de ser aquel muñeco que han pretendido que es el hombre. El hombre es mucho más, el hombre es universal y para el hombre y por el hombre fueron creados todos los universos. Entonces tenemos un camino amplio para recorrer, pero ese camino empieza ya, empieza ahora y la decisión es de cada uno de nosotros. Nuevamente, muchas gracias por haberse dedicado hoy viernes aquí y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.